Vamos a crear un paciente. Para ello nos vamos a ir a mantenimiento, a pacientes. Luego aquí lo primero que nos va a pedir a nosotros es que ingresemos un DNI o el número de identidad. Si el paciente ya está registrado en el sistema, cuando nosotros ingresemos el número de identidad, automáticamente se llenarán todos los datos guardados de ese paciente. Por ejemplo, vamos a ingresar el número de identidad 02. Aquí vemos que ya se nos cargan por defecto todos los campos que se han guardado para ese paciente. Sin embargo, si nosotros seguimos escribiendo, este número de identidad ya no está registrado, por lo tanto nos aparecen todos los campos en blanco. Entonces vamos a intentar guardar un paciente con este número de identidad 020. Previamente ya tenemos guardados algunos prerequisitos que hemos visto en los otros videos. Por ejemplo, el nivel educativo ya lo tenemos guardado. Por ejemplo, vamos a decir que es sin estudio. El psicólogo ya lo tenemos guardado también. Vamos a seleccionar a la licenciada Carmen Martínez. El tipo de población ya lo tenemos guardado. Vamos a decir que es heterosexual. Y luego vamos a seguir rellenando todos los campos necesarios para crear el paciente. Mencionar que no es necesario seleccionar estos campos que hemos seleccionado primero. Lo hicimos para hacer referencia a que estos campos ya los tenemos creados. En el caso de no tenerlos creados, entonces debemos seguir los pasos de los videos correspondientes que hemos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, a este paciente le vamos a dar de nombre José. Si nosotros, por ejemplo, intentamos guardar con datos no completados, entonces, por ejemplo, vamos a dar guardar. Aquí nos va a indicar que todos estos campos son de carácter obligatorio. Entonces necesitamos llenar estos campos si queremos que el paciente se nos pueda guardar. Entonces, por ejemplo, el DNI, el nombre, son datos obligatorios, pero como ya los tenemos llenos, entonces no nos aparece este signo indicándonos que es obligatorio ese campo llenarlo. El número de teléfono ese es opcional, el domicilio es opcional, la ocupación es opcional, el centro educativo es opcional. Lo que sí es obligatorio es seleccionar si estudia o no estudia. Los niveles educativos, estos son obligatorios, pero como ya lo tenemos lleno, por eso no nos aparece el símbolo de que es de carácter obligatorio. El nombre del padre y el nombre de la madre son opcionales, y los hermanos por defecto, si no tiene hermanos, va a quedar en 0. Ok, entonces vamos a dar a aceptar acá para continuar llenando los campos obligatorios. Entonces, de género vamos a seleccionar, por ejemplo, que es masculino. Dependiendo del género que nosotros seleccionemos, en este otro apartado se nos cargarán las opciones. Por ejemplo, hemos seleccionado que es masculino, entonces nos aparece acá soltero, casado, unión libre, viudo, divorciado. Si nosotros seleccionamos acá femenino, entonces acá nos cambiaría, ya diría soltera, casada, viuda, divorciada. Ok, entonces vamos a dejarlo en masculino y vamos a decir que es casada. En domicilio vamos a ponerle, por ejemplo, Juticalpa. Acá vamos a seleccionar el año que el paciente nació. Por ejemplo, vamos a decir que nació el año de 1980. En base al año, y acá nos cargan los meses, entonces vamos a seleccionar un mes, por ejemplo, julio. Luego que hemos seleccionado el mes, entonces vamos a seleccionar qué día, por ejemplo, el 10 de julio. Y en base al año, al mes y al día que hayamos seleccionado, entonces nos va a aparecer acá la edad cronológica. Dice que tiene 42 años, 6 meses con 5 días. También tomar en cuenta que aquí se calcularían los años bisiestos que hayan correspondido en este rango de fecha. Luego nos vamos a ir a estudia. Si el paciente estudia, vamos a dar que sí, y si no estudia, pues le vamos a dar que no. En este caso decimos que no, entonces por lo tanto el centro educativo quedaría vacío, sea que haya cursado estudios o no. Pero si le ponemos que no estudia, entonces obviamente centro educativo queda vacío. El nivel educativo, entonces habíamos seleccionado sin estudio,
pero acá podríamos cambiarlo, por ejemplo, a pasante universitario. Ok. Luego los padres. En los padres es opcional y más que todo es necesario cuando el paciente acá aparece que es menor de edad o que tiene alguna capacidad especial y que depende 100% de sus padres. Entonces por eso los padres queda como un campo no obligatorio. Entonces acá por ejemplo le podemos poner que el papá se llama Juan, la mamá se llama María. Y hermanos, vamos a decirle que tiene unos 4 hermanos. De estas flechitas de aquí nosotros podemos subir o bajar la cantidad o simplemente la ingresamos, seleccionamos y ingresamos directamente. Acá seleccionamos entonces el psicólogo, en este caso vamos a seleccionar a la licenciada Carmen Martínez. Y ya tendríamos entonces los datos necesarios para poder guardar nuestro paciente. Una vez que ya los tenemos llenos, le damos guardar. Si algún dato obligatorio no lo hemos ingresado, entonces nos lo va a rechazar y nos va a aparecer nuevamente este símbolo de que el campo es obligatorio. Damos guardar y vemos que ya se nos ha guardado este nuevo paciente con los datos que nosotros le hemos ingresado, y ya todos los datos aparecen vacíos porque se ha guardado correctamente. Si nosotros damos clic sobre este paciente, automáticamente se nos llena el DNI, y al llenarse el DNI entonces nos llena todos los otros datos correspondientes a ese paciente. Desde acá nosotros entonces, como ya lo tenemos creado, le podemos hacer cambios en los datos del paciente. Que por ejemplo le podemos José Pérez para agregarle un apellido, y acá le podríamos, si quisiéramos o si ya el paciente tiene el número de teléfono, podemos agregarle un número de teléfono. Podemos cambiarle por ejemplo el estado civil. Acá le vamos a poner que ahora está soltero. El año de nacimiento lo podemos cambiar si cuando lo registramos de forma incorrecta. Del contrario, lo dejamos tal cual. El nivel educativo, si por ejemplo antes era pasante universitario, ahora ya es graduado universitario, entonces podemos cambiarle el nivel de educación. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle acá universitario, y ahora ya no tiene 4 hermanos, ahora ya tiene 5 por ejemplo. Entonces vamos a darle OK, y de esa forma se han guardado los nuevos datos que nosotros le hemos ingresado al paciente. Por ejemplo, ahora aquí ya nos aparece el número de teléfono, cosa que antes no nos aparecía. Entonces, por ejemplo, si nosotros volvemos a dar clic sobre el paciente, ya nos aparece con los nuevos datos que nosotros le ingresamos. Ahora dice que es soltero, ahora dice que es universitario, y nos aparece el apellido también. Y así sucesivamente podemos hacer los cambios en los datos del paciente cuantas veces nosotros queramos. Si nosotros por ejemplo seleccionamos nuevamente aquí el paciente, desde aquí nosotros podemos mandar a este paciente a crearle un expediente. Si por ejemplo lo tenemos acá, le vamos a dar expediente y nos va a abrir acá el formulario de pacientes, ya tomando en cuenta los datos que nosotros le hemos ingresado. En el caso de que por ejemplo este paciente ya tenga expedientes creados, desde aquí nosotros podemos mandarle a imprimir el expediente. Le damos acá. En este caso nos dice que no tiene ningún expediente creado, porque como lo acabamos de crear a este paciente, entonces no nos va a dejar o no nos va a mostrar ningún reporte de expediente.